Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, para hablar sobre el alza salarial que ha sido ya aprobada desde la Asamblea Nacional. Isabel Vargas, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Muy buenas tardes, Fausto, a usted y a todas las personas que nos miran a través de este medio de comunicación. Gracias. Si bien ustedes han apoyado, estuvieron pendientes de esta sesión de la Asamblea Nacional y están de acuerdo con esta aprobación, un incremento para un salario digno, según se ha dicho, también se habla sobre que se trata de una decisión populista y que difícilmente podría ser cumplida por las condiciones y por la falta de recursos del Estado. Bueno, Fausto, recordarles a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano que lo que conllevó a la Asamblea Nacional a discutir sobre este tema es justamente las reformas que fueron aprobadas el 100% el año anterior y que luego se hizo una demanda de inconstitucionalidad para lo cual se realizó una huelga de hambre de 32 días por parte de los maestros unionistas. La Corte Constitucional ratificó este derecho y lo dijo que esta constitucionalidad de todas estas reformas son válidas y por lo tanto lo único que tenía que hacer la Asamblea Nacional junto con el Ejecutivo es citar las fuentes de financiamiento, y eso es lo que ha hecho el día de ayer que se venció el plazo la Asamblea Nacional. Le corresponde ahora al Ejecutivo seguir con este procedimiento a tal punto de enviar a la Corte Constitucional para que finalmente estos articulados puedan entrar en vigencia. Esta equiparación salarial que significa para el magisterio reparación de derechos, y reparación de derechos porque es el único sector rezagado del resto del sector público que no se ha considerado ni los títulos ni la experiencia. No estamos en el escalafón correspondiente tal cual lo dictaminó el Ministerio de Trabajo. Y bien, creo que en cuanto a los derechos no hay discusión ni siquiera del lado de quienes se oponen a esta resolución de la Asamblea Nacional, pero se habla también de que el gasto constante tiene que ser financiado con ingresos constantes. La fuente de financiamiento, se ha dicho, serán los ingresos petroleros y también los impuestos vía la reforma tributaria. En ninguno de los dos casos parece tan sostenible los ingresos necesarios para solventar este incremento. Bueno, pues si nosotros revisamos la página del SRI, ahí claramente se demuestra que ha habido un incremento en la recaudación de los impuestos durante el año 2021 y que esta proyección sigue para el año 2022, toda vez que la economía sigue reactivándose. Por lo tanto, al ser un gasto permanente, se puede financiar con un ingreso permanente, y este incremento de la recaudación, estamos hablando de $2,000 millones, sin tomar en cuenta los impuestos que se recaudaría fruto justamente de la Ley de Desarrollo Económico. Es decir, los ingresos permanentes existen, pero también la Constitución en el artículo 286 dice que en educación es el único sector que puede recibir recursos justamente de la venta del petróleo, y que en este caso está sobre los $100 y fue presupuestado sobre los $50. Entonces, hay el presupuesto, existen las fuentes de financiamiento, así lo estudió y lo dijo la Comisión del Régimen Económico, y se recogió ese informe por parte de la Comisión de Educación, y por tal razón la Asamblea Nacional con 113 votos ha ratificado esta reparación de derechos que significa la equiparación salarial. Insisto, más allá del tema de derechos, en lo cual estamos todos de acuerdo, pero también hemos visto las cifras del Servicio de Rentas Internas. Muchos de los asambleístas que esta vez aprobaron este incremento salarial y que hablan de derechos y que hablan de reivindicar una necesidad que estaba postergada desde hace mucho tiempo para los maestros, están también por echarse abajo la reforma tributaria. ¿Cómo entender esta dualidad, esta diferencia entre el discurso anti-reforma tributaria y el discurso pro incremento salarial para los maestros? Lo uno depende de lo otro.
Bueno, yo repito que según el SRI hay una proyección de una recaudación de 2.000 millones de dólares independientemente de la ley de desarrollo económico. Con la ley de desarrollo económico se incrementarán unos 700 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, usted lo acaba de decir, hay una aparentemente es una dualidad, pero yo le pregunto al presidente de la República a través de este medio, si no hay recursos, si hace falta, ¿por qué es que eliminó la ley a la herencia, el impuesto, perdón, a las herencias? Entonces aquí también podríamos hablar de una dualidad. Hemos demostrado que existen los recursos. El impacto económico es de 500 millones de dólares, así lo demostró la Comisión de Educación el viernes anterior de una manera pedagógica. Tuvo que realizar el trabajo que tenía que hacerlo los técnicos del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Educación y que no lo hicieron, que de una manera sin saber de dónde y cómo plantearon que que habría un costo de 2.100 millones de dólares y ahora con gran sorpresa nosotros vemos que el vocero de la Presidencia de la República habla de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde salen estas cifras? A nosotros nos parece que es un acto de mala fe para criminalizar este justo derecho al que aspiramos todos los maestros del país. ¿Tendrán ustedes un acercamiento con el gobierno tomando en cuenta que esto podría venirse abajo ya con una decisión del Ejecutivo en el momento que sancione? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, ese diálogo de consensos y pues hace 15 días tuvimos ya la reunión con el presidente de la República, quien nos había manifestado que está esperando el informe para tomar la decisión. Nosotros, por supuesto, que siempre presentamos propuestas, siempre priorizamos el diálogo y desde este espacio le decimos al presidente de la República que cumpla con su oferta de campaña, revalorizar la profesión de docente y que los sueldos sean justos acorde a lo que el Ministerio de Trabajo establece. ¿Qué va a pasar con la jubilación especial para los maestros? Bueno, pues la jubilación especial no pasó, se queda rezagado, sin embargo no renunciamos a ella, toda vez que el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no nos niega el derecho. En ninguna parte dicen que no es posible. Lo que dice es que si el Estado pagara el 40% de manera puntual, habría sostenibilidad hasta el año 2042 y en el peor de los casos hasta el año 2038. Por lo tanto, ese es un derecho que está pendiente y que volveremos a insistir presentando nuevamente una propuesta de ley. ¿Cuál es la situación en este momento de los maestros? Hablemos de números. ¿Cuántos maestros estarán beneficiados si es que logra aceptarse en su totalidad lo aprobado por la Asamblea Nacional, este incremento salarial, y en cuántos millones queda la necesidad de presupuesto para el Estado? Bueno, pues se beneficiarían 159,000 maestros del magisterio fiscal y el impacto, como lo demostró técnicamente la comisión de la Asamblea, sería de 560 millones de dólares, que fue inclusive una cifra que el doctor Francisco Díaz en el año 2020 había dicho ya en la Comisión de Educación y que los técnicos de la Unión Nacional de Educadores hicieron la proyección y coincidió con estas cifras. Entonces son tres diferentes fuentes que se coincide y este impacto está establecido en ese valor. ¿Qué pasa si el gobierno finalmente no se arriesga a tener eventualmente un déficit para poder financiar este incremento y resuelve algo que esté en contra de lo que ustedes están aspirando, a mantener el incremento como lo planteó la Asamblea Nacional? Bueno, pues nosotros permanecemos en asambleas y en movilizaciones permanentes, estamos conversando constantemente con los maestros y seguiremos de paso, apostamos a que mediante el diálogo, mediante la sensatez, el Estado le corresponde tutelar los derechos y aquí estamos hablando de que el magisterio está siendo discriminado y que esa discriminación debe pues parar, somos todos iguales y en relación al resto del sector público. Por lo tanto, nos mantenemos en asambleas y movilizaciones permanentes. Al ser la educación
parte de la plataforma de lucha del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, de la cual la Unión Nacional de Educadores es parte. Nos mantenemos de pie en la movilización planteada para el 23 de marzo, que se llevará a cabo por diferentes organizaciones sociales, exigiendo mejores condiciones para el pueblo ecuatoriano. ¿Estarán entonces con el resto de organizaciones sociales? Por supuesto, el 23 de marzo. Perfecto. Gracias, Magíster Isabel Vargas, por estar con nosotros. Gracias a usted. Ha sido la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, hablando sobre el alza salarial. Dice que existe el presupuesto suficiente para que pueda justificarse este incremento que ha sido aprobado por parte de la Asamblea Nacional, que el gobierno debería aprobar tal cual se envió la ley, y esto es pues una reivindicación de derechos para los maestros a nivel nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.